Y hoy vamos a comenzar haciendo esta pregunta, y esta es la pregunta que vamos a tratar de responder al final del estudio de hoy. Porque ya saben que este es el curso de conceptos esenciales de teología aplicados al ministerio pastoral. Y todos ustedes que están aquí son pastores con todas las de ley o pastores en potencia, ya sean son pastores auxiliares o líderes con potencial y en preparación para ser pastores. Bueno, así que la pregunta que vamos a responder hoy es, pastor, ¿por qué debes perfeccionar la predicación del evangelio? Ok, bueno, entonces, ayúdenme, habiliten su micrófono. ¿Todos listos? Ok, completa la frase. El primer tema que todo pastor debe dominar es... El evangelio. El evangelio. El evangelio. Eso es todo. Ya ven, todos están de acuerdo. Es el evangelio, exactamente. Es el primero de los temas que un pastor debe dominar. El primerísimo. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, esos que opinaron. ¿Por qué? Porque Porque todo es poder de Dios. Porque es el único que puede transformar a la persona. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? porque el evangelio es el mensaje central de la Escritura. Muy bien, ¿pueden levantar la mano y yo les doy la palabra? Gustavo. porque es el plan de Dios desde el principio. O sea, el evangelio es el plan de Dios desde el principio. Muy bien. Ok, una última opinión? Bueno, Es el mensaje central de la Escritura, de la Biblia. muy bien, muy bien. No están pesados ustedes, parecen pastores. Ok, entonces seguimos pues viendo las notas. Entonces sí, tienen ustedes razón. Por eso. Entonces el pastor, esta es mi propuesta, mi reto, el pastor necesita perfeccionar su predicación del evangelio. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si ese tema yo ya me lo domino, Luis? ¿Por qué por qué me traes de regreso al evangelio si eso yo ya lo sé? No es que soy pastor, eso déjalo para el ABC del cristiano. Bueno, vamos a ver. Hay cuando menos dos razones, ustedes ya la dijeron, yo solamente afirmo lo que ustedes ya saben. Porque por la predicación del evangelio, Dios obra la salvación del perdido. Ahora, vuelvo a enfatizar la pregunta. Quiero que vean la pregunta. Dice, ¿por qué el pastor necesita perfeccionar? Repitan, perfeccionar. Perfeccionar. La palabra perfeccionar implica que ya sabes, pero que no eres perfecto todavía. ¿Está claro? Y luego dice su predicación del evangelio, no dice perfeccionar el evangelio. El evangelio no se perfecciona. Lo que se debe perfeccionar es tu predicación del evangelio. ¿Por qué? Y yo digo por dos razones. En primer lugar, porque por la predicación del evangelio Dios obra la salvación del perdido. Ahora, la verdad, no lo opino yo. Eso es lo que Dios opina en la Biblia. Y ustedes lo saben. ¿Dónde lo dice? Romanos 1:16. Vamos a recordarlo. ¿O alguien lo sabe de memoria y lo quiere citar? No se asusten. Mejor vamos a ir a la Biblia. Ok. Vamos para allá. Romanos 1:16. Vamos a pedirle a uno de ustedes que nos haga el favor de leerlo en voz alta. A ver. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. El texto es claro, que el evangelio es el poder de Dios. ¿Para qué? Salvación. Para la salvación. Entonces, sí, por el evangelio, Dios obra salvación de los perdidos. ¿Estamos claros? Uh-huh. ¿Qué más claro se puede decir que eso, verdad? Ni modo que le ganemos a Pablo en esa claridad. Ok, pero número 2. Entonces volvemos a la... ¿Dónde está? ¿Por qué el pastor necesita perfeccionar su predicación del evangelio? Además, porque por la predicación del evangelio Dios obra la santificación del salvo. Entonces, quiero que ustedes vean la lógica de lo que estoy diciendo.
Hay personas que están perdidas espiritualmente hablando y Dios las salva por medio de el evangelio. Así que pasan de estar perdidas y ahora son salvos. Entonces hay una diferenciación entre estos dos grupos, dos tipos de personas, los perdidos y los salvos. ¿Estamos de acuerdo? La perspectiva tradicional evangélica es, para los perdidos, ¿qué? El evangelio. Y para los salvos, todo lo demás. ¿Ok? Ahora fíjense bien. Lo que yo veo en la Biblia, yo no lo supe por muchos años siendo pastor. Yo también lo veía así. Pero lo que ahora veo en la Biblia es muy cristalino para mí, es que para que el perdido sea salvo, Dios tiene el evangelio. Y para que este perdido, cuando pasa de muerte a vida y ahora es salvo, lo que Dios tiene para él también es el evangelio. Este necesita salvación y después de que recibe la salvación, necesita santificación. Y el medio que Dios provee para que éste sea salvo y para que éste sea santificado es el evangelio. Y ahora se los voy a demostrar con versículos. Vamos para allá. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Empezamos. Ahorita estamos en la parte número 2, porque el evangelio no solo salva al perdido, sino que santifica al salvado. Vamos a ver algunos ejemplos en Primera de Corintios. Elegí nada más 2 de las cartas del Nuevo Testamento. Y como el tiempo no perdona, nos vamos a ir rápido. Por ejemplo, fíjense cómo Pablo usa el evangelio en estos versículos. En Primera de Corintios 1:12, ustedes probablemente recuerden, él está abordando el asunto de las divisiones en la iglesia. Desde el versículo 10 él les dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, que no haya, ¿qué? Divisiones, ¿verdad? Entre ustedes. Dice, porque ya me informaron, dice, ya he sido informado acerca de ustedes. Ahora el versículo 12, quiero que observen lo que él va a decir, ¿eh? Me refiero a que cada uno de ustedes, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolos, otro, yo de Cefas y otro, yo de Cristo. Observen el argumento que Pablo va a usar. Él dice, ¿está dividido Cristo? Estas son preguntas retóricas con respuestas obvias, solo para enfatizar el punto. ¿Y cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Está dividido Cristo? No. El que sea. ¿Eh? No. No. Entonces, él está abordando el tema de las divisiones en la iglesia. ¿Qué es lo contrario de divisiones? Unidad. Gracias. Entonces, Unidad. él está abordando el tema de la unidad cristiana, ¿sí o no? ¿Verdad? O está confrontando las divisiones y él quiere resolverlo con la unidad cristiana. Entonces, ¿qué tema elige él para inducir unidad en los creyentes? Dice, ¿acaso fue crucificado? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y las respuestas son las mismas. No, Pablo no murió por ustedes. No fueron bautizados. ¿Qué era el bautismo? Era la expresión visible del acto de la conversión como resultado de la exposición al evangelio. Cristo crucificado debe ser la razón por la que ustedes guarden unidad. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿No es cierto? O sea, ¿qué tema usó entonces él para estimular la unidad cristiana? El evangelio. Gracias. Siguiente versículo. Me equivoqué, por cierto, en las notas porque yo les puse versículo 12, pero es el 13. ¿Verdad? Es más, lo voy a corregir de una vez. Ok. Entonces, luego en el mismo capítulo, versículos 29 al 31. Vamos otra vez a ver el capítulo. Luego adelanta él y empieza a abordar otro problema que hay en la iglesia. Versículo 29 dice, para que nadie se jacte. Entonces, los corintios tienen un problema de orgullo. ¿Sí? Y él ya les empezó a dar ciertos argumentos para que dejen de ser tan orgullosos de sí mismos y de su supuesta sabiduría humana. Dice, miren, Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es para anular lo que es. Les dio con todo aquí Pablo a estos pobres.
Dice, ¿para qué Dios escogió a ese tipo de personas como ustedes, hermanos? Así dice él, ¿verdad? Yo no dije, fue él. Dice, para que nadie se jacte delante de Dios. Ahora, observen el argumento que va a usar para justificar el llamado a la humildad. Pero por obra suya, por obra de Dios, están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. En el Señor. ¿Qué es esto de que Cristo Jesús se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención? ¿No es una forma para aludir al Evangelio? Entonces, ¿qué usa Pablo para estimular la humildad y la unidad de los corintios? El Evangelio. Otro ejemplo ahí en la de Primera de Corintios. Dice, entonces, para que sean humildes. Capítulo 5, versículo 7. Seguimos en Primera de Corintios. Ustedes saben, es el problema de la inmoralidad sexual que se infiltró en la iglesia. Un hombre que se mete con la madrastra y tiene inmoralidades y dice ser cristiano. Y un escándalo para el evangelio. Ese es el contexto del que se está hablando. Y ellos, los cristianos de Corinto, no lo disciplinaron, no lo confrontaron. Eso lo interpreta Pablo como una jactancia, un abuso de la gracia. Y entonces Pablo les está reprendiendo por eso. Y dice, observen el argumento que va a usar Pablo para estimular la santificación de ellos. Dice, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad, sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué era la Pascua? El cordero sacrificado para liberar a los israelitas, ¿no es cierto? ¿Y qué dice Pablo? Cristo, nuestro cordero sacrificado para liberarnos y limpiarnos, debe estimularnos a ser santos en la iglesia y a ejecutar la disciplina. ¿Sí o no? Entonces, Pablo estimula el orden, la santidad y la disciplina en la iglesia, apelando ¿a qué tema? El Evangelio. El Evangelio. Seguimos. Entonces, en el capítulo 6, versículo 20, Pablo dice, y no solo él, pero yo sé que otros andan de fornicarios. Y les da la orden clara en el versículo 12 del capítulo 6. Perdón, en el versículo 18. Les dice, huyan de la inmoralidad sexual, de la fornicación, ¿verdad? Traducen algunas versiones, ustedes saben que la palabra es más amplia que solo fornicar. Es cualquier inmoralidad sexual, porneia en griego. Ya saben ustedes de esas cosas, nomás para recordar. Ahí está. Palabra porneuon. Ok, seguimos entonces. Dice, huyan de la fornicación. ¿Y a qué va a apelar Pablo para convencerlos de que huyan de la fornicación? ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y observen el versículo 20. Han sido comprados por un precio. Entonces dice, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Aquí glorifiquen a Dios en su cuerpo significa santifíquense, abandonen las inmoralidades sexuales. Y el argumento que él usa, otra vez la palabra, porque han sido comprados por un precio. Díganme ustedes, ¿de qué está hablando Pablo? Comprados por un precio. ¿Cómo se llama esa doctrina? Redención. La redención. ¿Y qué es eso? El Evangelio. ¿A qué está apelando Pablo para estimular la santificación de ellos? Al tema del Evangelio. Otro ejemplo. Capítulo 7, versículo 23. Nuevamente en Primera de Corintios. Dice Pablo ahí. Está hablando, ustedes saben, el capítulo al principio habla del matrimonio y de los solteros que se quieren casar y que es mejor, se casan o no se casan. Y luego habla acerca de la libertad relacionada con el tema. Versículo 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, ahora
él hace una digresión, una desviación temporal para hablar de la libertad. Dice, prefiérelo, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor, el tema de libertad. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y ahora el 23. ¿Puede leer alguien, por favor? Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Entonces, ahora para estimular la libertad, que vivan en libertad, ¿qué tema usó? Otra vez, ¿verdad? Ustedes fueron comprados por precio. ¿De qué está hablando él? Otra vez, de la muerte de Cristo, ¿sí o no? ¿Verdad? De la redención. Otra vez, él apela al Evangelio para estimular una manera sabia de vivir, una mejor manera de vivir en la libertad que Cristo compró con nosotros. Seguimos leyendo. 1 Corintios capítulo 8, versículos 11 al 13. Observemos ahí. Dice el versículo 11. Está hablando de todo esto, de que hay débiles que dicen no se deben de comer de ciertas cosas y otros que sí se puede comer de todo. Los ídolos no son nada, no que sí son ídolos y que no son. Entonces Pablo dice, mira, cristiano fuerte, supuestamente fuerte. Si por darte la libertad de comer carne sacrificada a los ídolos, por tu conocimiento de que eso no es nada, se perderá. Y en este caso no es que se pierde la salvación, sino que se tropieza la fe, el estado de ánimo espiritual de un hermano en la fe que es débil. Dice, por tu conocimiento se perderá el hermano por quien Cristo murió. Así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando está débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré jamás para no hacer pecar a mi hermano. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que no debemos tropezar, hacer caer a los hermanos en su conciencia tropezados. Y el argumento que usa es el hermano por quien Cristo, ¿qué? Murió. ¿Y qué es eso de que Cristo murió? ¿Qué es? ¿Verdad? El Evangelio, ¿verdad? Entonces el argumento que Pablo usa para estimular a los creyentes a ser considerados misericordiosos con otros que son más débiles, a no ponerles tropiezo, no es otro, sino el tema del Evangelio, ¿verdad? Capítulo 10, versículos 14 al 16. Dice, por tanto, hermanos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios, juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Entonces, Pablo está contrastando el acto más solemne de adoración en el culto cristiano, que era la celebración de la Cena del Señor, en contraposición con los rituales paganos en los templos idolátricos a donde algunos cristianos se te habían dado la libertad de asistir. Y Pablo les dice, huyan de la idolatría. ¿A qué tema apela Pablo para estimular que los creyentes huyan de la idolatría? ¿A cuál? El Evangelio. ¿Se dan cuenta? Al tema del Evangelio. Entonces tú decías, el Evangelio es para los perdidos, pero como aquí en la iglesia no vino ningún perdido hoy, pues hoy no necesitamos el Evangelio. Vamos a buscar otra cosa más buena para ustedes, porque eso pues ya se la saben, ya ustedes ya no tienen nada que sacar de eso. ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste el Evangelio a tu iglesia? ¿Alguna vez has considerado la posibilidad que probablemente una de las razones por las que tu iglesia no crece en la santificación se debe a la miopía espiritual? ¿No ven ellos los alcances de la obra de Cristo en su vida diaria, en su santificación progresiva? Bueno, eso ha sido nada más una lista de ejemplos en 1 Corintios. Yo preparé también en Efesios y no lo vamos a leer con detalle porque yo ya hice mi tarea, ustedes hagan la de ustedes.
pero solo en forma de resumen les digo. En Efesios capítulos 1 al 3, Pablo le recuerda la posición que los creyentes tienen en el Señor ya. Realidades. El uso de los verbos en los capítulos 1 al 3, todos están en indicativo, puras afirmaciones de hechos ya consumados. Y a partir del capítulo 4 empiezan los imperativos, las órdenes. En el capítulo 4, del versículo 7 al 13, donde Pablo les dice a ellos que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, subió y dio dones a los hombres, y les dio apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, para que edifiquen a los santos para la obra del ministerio. ¿De qué está hablando Pablo? De la importancia de que se edifiquen unos a otros usando sus dones bajo la guía de sus líderes. Y el argumento que Pablo usa es que Cristo primero bajó a las partes más bajas de la tierra y luego se levantó, llevó en su triunfo. ¿Qué está diciendo Pablo? La muerte y la resurrección de Cristo debe ser el punto de arranque para que ustedes estén edificando unos a otros, usando sus dones. En Efesios, otro ejemplo que vemos está en el versículo 32. Ustedes lo recordarán, voy rápidamente ahí. Dice, versículo 32, ¿lo puede leer alguien, por favor, en voz alta, rápido? Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Y qué es eso? Que Dios los perdonó en Cristo. ¿Qué es eso? El Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué los cristianos se deben perdonar unos a otros? Por el Evangelio, porque Cristo los perdonó. Y luego en el capítulo 5, ahí nomás, acuérdense que cuando se escribió la Biblia, no tenía capítulos ni versículos numerados. Todo se seguía. Pablo cambia a otro imperativo ahora, el de amarse. Dice que deben andar en amor. ¿Por qué? Alguien que lea el versículo 2. Y anden en amor, así como también Cristo amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Por qué deben amarse entonces, según Pablo? Porque Cristo nos amó. Por el Evangelio, ¿verdad? ¿Tú quieres que los hermanos de tu iglesia se amen más los unos a los otros? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Tú quieres que las esposas perdonen a los esposos? ¿Y que los esposos perdonen a sus suegras? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Tú quieres que los hermanos ya se pongan a servir? Por favor, ayuden, usen sus dones, descubran sus dones, úsenlos, sujétense a los líderes que Cristo les dio. ¿Quieres eso? ¿Ves qué tema usaba Pablo para estimular todas estas cosas? ¿Sí? Rápido, porque hay mucho que ver hoy. Capítulo 5, 24 al 25. Ustedes se la saben de memoria. Este es su pasaje favorito cuando tratan con los matrimonios emproblemados. Como no hay problemas entre los matrimonios, pues ese tema casi nunca se toca, ¿verdad? En la iglesia. Claro que no. Y ustedes saben muy bien, ¿qué le dice Cristo a la esposa? Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así lo estén las casadas a vuestros maridos. Y así como Cristo amó a la iglesia, y maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué tema usa Pablo para enderezar los matrimonios torcidos? ¿Cuál? La cruz. El Evangelio. El Evangelio. No sé si a estas alturas, hermanos, ya les está empezando a caer el 20. En el mismo contexto, más adelante, Pablo, apelando a los varones casados, les dice, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, versículo 5:29 de Efesios, sino que lo sustenta y lo cuida, así como Cristo a la iglesia, vuelve a decir. Entonces, los casados deben cuidar su propio cuerpo y también a sus esposas como Cristo a su iglesia. ¿Cuál es el tema que usó entonces para estimular el sano cuidado personal y conyugal? El Evangelio. Entonces, resumen, el Evangelio no solo es para el perdido, también es para el salvado. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí.
¿Y tú qué decías? Ay, el evangelio. No, ese era el ABC. El día cuando salimos a evangelizar allá a la calle, allá les vamos a predicar el evangelio a aquellos pobres que sí lo necesitan, porque nosotros ya estamos en otro nivel. ¿De veras? Pues ya superaste a Pablo. Te felicito. Lo lograste. Sí, Gustavo. Yo veo que hay un desprecio por los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y se dice, no, pues ya somos cristianos, vamos a entrar a algo más profundo, ¿verdad? Vámonos a las cartas, vamos a Romanos, vámonos a Hebreos, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan, bueno, es el ABC, pero ahí están todos los principios, ahí está el evangelio, ahí está, es algo súper profundo. Entonces no entiendo cómo algunos líderes desprecian o menosprecian los evangelios y hasta se les dicen a los creyentes, no, ya el evangelio, ya, vámonos a algo más profundo. ¿Qué Gracias. tan profundo es el evangelio? El evangelio es lo más profundo que hay. Ahora, gracias por el comentario, es muy pertinente y al mismo tiempo quiero hacer una aclaración. Cuando yo estoy hablando del evangelio, no solo me refiero a los 4 evangelios, sino al mensaje de las buenas nuevas. Pero vamos a hablar un poco más acerca de eso, porque es verdad lo que dice Gustavo, no debemos menospreciar los evangelios, pero tampoco lo debemos superponer a la demás escritura, porque toda la escritura es inspirada por Dios y porque vamos a ver algo importante ahorita que lleguemos allá. Pero gracias, Gustavo, buen comentario. Ahora, ya está quedando claro, me imagino, ¿verdad? Entonces, resumiendo, ¿por qué el pastor necesita perfeccionar su predicación del evangelio? Porque por la predicación del evangelio Dios obra salvación del perdido, pero también porque por la predicación del evangelio Dios obra la santificación del salvo. Y déjame recordarte que esas son tus 2 prioridades en tu ministerio pastoral: la salvación de los perdidos y la santificación de los salvados. ¿O no? ¿O cómo lo ves tú, Jesse? ¿Verdad? Claro, y yo creo que el error, ¿verdad? El error es de que cuando menospreciamos el evangelio o cuando no estamos centrando el evangelio en todo lo que hacemos, por qué lo hacemos, se desvía la gente, cae en una actitud legalista, superficial, prepotente, equivocada, y después estamos tratando de arreglar todos esos problemas separados del evangelio, lo cual no es posible. Gracias. Ahora, esto es llegar a esta clarificación, o yo sé que muchos de ustedes ya lo saben y otros están solamente recordando, pero yo quiero que ustedes de veras amplíen su perspectiva en cuanto al tema del evangelio. Pero esto nos conduce a lo siguiente. Yo les hice una pregunta, me voy a regresar en la pregunta, miren. La pregunta era, ¿por qué el pastor necesita perfeccionar su predicación del evangelio? Ya dije, para la salvación del perdido y la santificación del salvado. Ahora, volvamos a la pregunta. ¿Por qué el pastor necesita perfeccionar su predicación del evangelio? ¿Qué significa para mí, yo que formulé la pregunta, perfeccionar la predicación del evangelio? Bueno, ahí está mal deletreado, lo voy a corregir. La predicación del evangelio. Entonces, ¿qué significa esa frase para mí? Y yo respondo. Aquí el perfeccionar la predicación del evangelio significa 2 cosas. Esto es lo que yo tengo en mente al formular esta pregunta. En primer lugar, cuando yo le digo, pastor, perfecciona la predicación del evangelio, lo que estoy tratando de decirle es, pastor, predica con más frecuencia el evangelio. Y también aplícalo más ampliamente, aplícalo de manera más amplia que solo para la salvación. ¿Me doy a entender? O sea, yo no niego que es muy probable que ustedes sí entienden el evangelio y lo predican, pero es muy probable que nosotros nos vemos con la inclinación a predicarlo solo cuando hay visitas, por si acaso, o cuando salimos a las cruzadas a la calle, o cuando hacemos las misiones, cuando andamos de casa en casa, o cuando nos traen un aconsejado y vemos que no entiende de las cosas del Señor. Decimos, aquí es para dar el evangelio. Pero yo quiero, al decir, perfecciona tu predicación del evangelio,
que te des cuenta que en el Evangelio tienes un recurso maravilloso. Que el Evangelio alcanza para más. Por lo tanto, si de veras lo aprecias, predícalo más seguido. Predícalo más seguido. Y aplícalo. No solo lo prediques, pero aplícalo. Aplica más seguido sus alcances. El Evangelio no solo sirve para que el perdido sea salvo. Sirve para que el marido extraviado ame más a su esposa. Sirve para que el hermano divisivo se reconcilie con los hermanos. Sirve para que el resentido perdone. Sirve para que el insensible ame. Sirve para todo lo que ya leímos en todos sus versículos. Ahora, ¿cuántos libros trae el Nuevo Testamento? A ver, pastores, ahora sí vienen las pruebas de 27. 27. 27. ¿Y cuántos les enseñé yo ahorita? Ejemplos. 2. ¿Te imaginas si te pones a hacer un estudio en todo el Nuevo Testamento de los alcances del Evangelio, lo que vas a descubrir? Ni te lo imaginas porque nunca lo has hecho. Ahora, si ya lo hiciste, corrígeme y te pido disculpas. Pero estoy casi seguro que ninguno de ustedes se ha tomado el tiempo para releer todo el Nuevo Testamento con estos nuevos lentes. Es decir, a ver, ¿qué efectos produce el Evangelio? Porque no siempre va a decir la palabra Evangelio. La palabra Evangelio no se menciona ni 80 veces. A duras penas pasa de 70 veces el término evangelión en griego. Pero hay muchas formas de aludir al Evangelio, como ya se dieron cuenta hoy. La sangre de Cristo que nosotros por precio fuisteis comprados, el hermano por quien Cristo murió. Hay muchas maneras de decirlo. ¿No es el tema del Evangelio? ¿Verdad? Entonces, ¿hasta dónde alcanza el Evangelio? Por lo tanto, aprende de ellos, de los autores del Nuevo Testamento. Ellos no solamente predicaban el Evangelio a los perdidos y se lo aplicaban a los perdidos, sino que también se lo predicaban a los salvados y se lo aplicaban en sus diferentes dinámicas de perfeccionamiento, de santificación, porque ellos entendían que el Evangelio lo era todo. Era el poder de Dios no solo para salvación, sino también para santificación. ¿Me doy a entender? Alex, adelante. Podríamos decir entonces, Luis, que cada domingo, si aplicamos estos principios, es evangelismo. El Evangelio te da para todo. O sea, porque en el concepto anterior que nosotros entendíamos, hagamos evangelismo, eso quiere decir, haz una campaña, sal a las calles, pero si los principios, estas noticias aplicables del Evangelio, aún para nosotros los salvos, esto quiere decir que los domingos, si predicamos el Evangelio, seguimos evangelizando. Amén. ¿Ya estás empezando a entender? O sea que, ¿cómo crees que yo voy a evangelizar a los cristianos si ellos ya están evangelizados? No le hace. No están santos todavía de manera perfecta. Sí posicional, pero en la progresividad de la santificación hay mucho trabajo que lograr. Y también el Evangelio tiene ese poder. Adelante, Abraham Romero. Ok. Estaba ahorita viendo Romanos 1:16 y en el versículo 17 yo encuentro la verdad que usted nos ha enseñado el día de hoy, que el Evangelio sirve para santificación. Dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y cita a Habacuc, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Está hablando de la perseverancia de los santos. Y algo que también estaba recordando ahorita al escuchar esto, es que Pablo a los romanos les dice, yo pronto voy a ir a verlos para predicarles el Evangelio. Exactamente. Y los romanos eran ya una iglesia que se supone que había creído en Cristo, ¿no? Eran Exactamente. cristianos. Muy bien, muy buenas observaciones, gracias. Entonces ahora tenemos que considerar una segunda aclaración. En primer lugar, yo les dije que en esta pregunta, cuando yo le digo, pastor, perfecciona tu predicación del Evangelio, lo que quiero decir es, predica con más frecuencia y aplica con más amplitud el mensaje del Evangelio a tus oyentes. Pero, ¿cómo vas a predicar algo que no conoces? Por eso, para mí, perfeccionar la predicación del Evangelio también significa que tú como pastor debes comprender perfectamente, a la luz de la Biblia,
el significado del mensaje del Evangelio y la amplitud de sus alcances. Si tú no entiendes el mensaje, ¿cómo lo vas a compartir? Ay, me ofendes, Luis, pero si ese mensaje yo ya me lo sé al derecho y al revés, ¿quieres que te lo diga? Lo voy a decir de otro modo. Mira, el pastor debe comprender lo que es la verdad, lo que en verdad es el Evangelio. Y también los efectos o los resultados que el Evangelio es capaz de producir. Pero te digo, Luis, que yo ya sé eso. Ah, bueno, entonces, estas son un par de reflexiones que hago yo. El pastor nunca podrá predicar el Evangelio que salva y santifica si no lo conoce claramente. Y créanme, ¿cómo es posible que los pastores decimos esto? Pero eso yo ya lo sé, Luis. Yo ya sé el Evangelio. Ok. Entonces yo le pregunto a un pastor, entonces, ¿qué es el Evangelio para ti? A ver, dime tú, Pánfilo. No, pues el Evangelio es esto. Y me dice. Y luego voy acá con Poncho y le digo, Poncho, ¿qué es el Evangelio para ti? Pues, oh, sí, yo te lo sé, te lo digo hasta con los ojos cerrados. Y luego me dice lo que es el Evangelio. Y lo que dice Poncho y lo que dice Pánfilo se contradice. ¿A quién le creo? Y yo le pregunto, oye, ¿qué tipo de pastor eres tú? ¿Es evangélico? Ah, ok. ¿Y tú? No, yo soy evangélico. Ok. O sea, el evangelio es el tema dominante de tu ministerio, pastor evangélico. Pero tú dices que el evangelio es esto y tú dices que el evangelio es aquello. Entonces, uno tiene que estar equivocado. No pueden estar los dos en la razón. O está uno equivocado o están los dos equivocados. ¿O no? ¿Verdad? Por eso no está por demás en una hora como esta preguntarnos, ¿de veras? Pues, ¿qué es el evangelio entonces? Segunda reflexión. El pastor no solamente necesita dominar el significado del evangelio, el mensaje, entender bien qué significa el mensaje, sino también debe saber qué alcances tiene el mensaje. ¿Para qué sirve el evangelio? ¿Solo para salvar? Porque el pastor, entre más conozca el poder y los alcances del evangelio, más motivado va a estar para predicarlo, ¿o no? ¿Verdad? Por ejemplo, a ti te duele la cabeza y te dicen, oh, hay un medicamento maravilloso para el dolor de cabeza, se llama aspirina. Y tú dices, bueno, está bien, qué bueno, qué buena noticia, me duele la cabeza. Pero yo tengo que tener mucho cuidado porque yo soy enfermo cardíaco. Si me tomo una medicina mala, me puede hacer daño. Y dice, ah, ¿qué crees? Acaban de descubrir. La aspirina previene los infartos. De pronto dices, ¿de veras? No, pues dame dos, ¿verdad? Ahora ya estás doblemente motivado para tomarte la medicina, porque ves que su poder no solamente te cura la jaqueca, sino que te previene de un infarto, ¿verdad? ¿Qué tal si tú siguieras descubriendo el alcance de los efectos del evangelio? Entre más descubres, ¿a qué te motiva más eso? ¿Verdad? A predicarlo más seguido, ¿o no? Pero entre más ignores el evangelio y sus alcances, puedes estar predicando un falso evangelio. Simplemente no lo predicas porque dices, es que aquí tengo puros cristianos, ya no hay perdidos, ¿para qué les predico el evangelio? Ellos ya lo tienen, ya no les sirve de nada. Entonces, esto nos lleva a la siguiente reflexión. Preguntémonos qué es el evangelio. Yo les dije al principio de la clase, les dije, preparen papel y lápiz porque vamos a hacer un ejercicio y ahora todos con el micrófono en silencio, nadie habla, en silencio, agarra tu papel, lápiz o pluma. Les dije que en silencio, ya pusieron el micrófono, ya los oí. En silencio, escribe, tienes 30 segundos, voy a poner mi cronómetro, escribe lo que según tú es el evangelio. 5, 4, 3, 2, 1, corre tu tiempo, 30 segundos. Ya arrancó el cronómetro. Según tú, ¿qué es el evangelio?
Ya van 20 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alto. Ya. Si no lo escribiste en 30 segundos, no lo vas a escribir en 30 minutos. Olvídate. Ya. ¿Ok? ¿Listos? Bueno. Entonces, vamos a hacer un repaso de qué es el Evangelio según la Biblia. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? Vamos a responder, ¿qué es el Evangelio? Pero ya no le van a preguntar ni a Luis Floriano, ni a Lupe Vargas, ni a Humberto Cisneros, ni a Alex Aguilar. No, vamos a preguntarle, ¿a quién será bueno preguntarle? Ya sé, ¿qué tal si le preguntamos a Jesús y a Pablo? ¿Habrá dos mejores evangelistas en el Nuevo Testamento? Pues tengo una buena noticia para ustedes. Hay un pasaje del Nuevo Testamento donde los dos nos predican el Evangelio. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Saben cuál es ese pasaje? El pasaje del Nuevo Testamento en donde Jesús y Pablo predican el Evangelio juntos. ¿Ya saben cuál es el pasaje? ¿No saben? ¿En serio? Híjole. Primera de Corintios, amigos. Primera de Corintios 15. No, estás equivocado, Luis. El Señor Jesús y Pablo no anduvieron haciendo ministerio juntos. ¿De veras? A ver, vamos al pasaje. Vamos a ir a Primera de Corintios 15. Vamos para allá. Observen lo que tenemos aquí. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Entonces, el Evangelio, ¿qué es? Bueno, ¿qué dice 1 Corintios 1, versículos, perdón, 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Y aquí se los puse en la pantalla y vamos a hacer un ejercicio juntos. ¿Están listos? Ok, entonces, vamos a ver. Este es Pablo, dice, recordándole a los corintios, dice, además, os declaro, hermanos, este es Reina Valera 60, ¿eh? Es una porción ahí que copié de la Biblia de Thompson. Dice, además os declaro, hermanos, ¿cuál es el tema que está tratando Pablo aquí? A ver, ¿ya? El Evangelio. O sea, no le estoy yo torciendo el brazo al pasaje. Ese es el tema, ¿ok? Es la resurrección, sí, pero él empieza con el Evangelio. Pablo dice, les declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Y cuál Evangelio? El Evangelio que he predicado. Entonces, Pablo dice, no dice prediqué, sino dice he predicado. Lo que comunica es continuidad. Pues aquí es un tiempo perfecto en español. Es el mensaje que Pablo solía predicar y había estado predicando por largo tiempo. Dice, el Evangelio, el cual también ustedes recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra, esta es una condición, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Y aquí es donde viene el tema, porque es la explicación, la causa, o sea, este es el Evangelio, según Pablo. Y solamente la pregunta es, ¿según Pablo? Veamos. Aquí hay un adverbio de modo, primeramente, os he enseñado, dice Pablo, estamos hablando del Evangelio, dice, yo les he enseñado lo que asimismo recibí. A ver, entonces tengo una pregunta para ustedes. ¿De quién lo recibió? Jesucristo. El Señor Jesucristo. ¿Y cómo saben? ¿Ahí dice Jesucristo el texto? No. El texto no dice ahí. Ahí no lo dice, pero sí lo dice en Gálatas. Vamos a Gálatas. A ver, les voy a enseñar ahí lo que dice Gálatas. ¿Dónde está la Biblia? Aquí está. Gálatas, ustedes lo recordarán. Capítulo 1, versículo 10, versículo 11. Dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado por hombre, sino que lo recibí por medio de una revelación. ¿De quién lo recibió Pablo? Jesucristo. De Jesucristo. Entonces el evangelio que predicaba Pablo, ¿de dónde se la sacó? Fue un curso de evangelismo ahí con el apóstol Pablo.
¿Sí? Pero con el apóstol Pedro o con el apóstol Juan. Cristo se le apareció a Pablo, hermanos. Le dijo, mira, Pablo, tú no anduviste con nosotros. Te lo voy a explicar. Lo voy a explicar yo. A mí, tú no te preocupes por lo que otros digan. Tú nada más ve y lleva este mensaje. Estas son buenas noticias. Ahí te voy a explicar. Entonces, Cristo le predica a Pablo el evangelio, se lo explica. ¿De dónde saca Pablo el evangelio entonces, amigos? Directamente del Señor. ¿Verdad? Si alguien me sale con que, no, es que el evangelio que predicaba Pablo no es el mismo que predicaba Cristo. Entonces, ¿cómo explicas esa frase? Yo les prediqué lo que asimismo recibí. ¿Entienden? Por eso vuelvo a hacer la aclaración. Debemos tener mucha cautela cuando decimos, es que en los evangelios, ahí sí está el evangelio de Cristo. Ya en las cartas, ya como que toda la escritura es inspirada por Dios. No solo las letras rojas de tu Biblia, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. Porque cuando Cristo manda a los apóstoles en la gran comisión, les dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo, dice Cristo, les he enseñado a ustedes. Así que las cosas que Cristo les enseñó a ellos en el libro de los Hechos le llaman la doctrina de los apóstoles, pero no era de los apóstoles. ¿De dónde la sacaron los apóstoles? De Cristo. De Cristo. Entonces no hay divorcio entre los evangelios, las epístolas y el Apocalipsis. Es lo mismo explicado. ¿Me doy a entender? Sí. Por lo tanto, es fuente segura, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, para decir, este es el evangelio que Cristo predicó y que también los apóstoles predicaron. Porque Pablo no se lo sacó de la manga. ¿De dónde lo sacó? Del Señor Jesucristo. Cristo le predicó a Pablo ese evangelio y Pablo lo pasó al costo, sin meterle ni quitarle. ¿Me doy a entender? Muy bien, seguimos viendo el pasaje entonces. Entonces ya saben en qué pasaje podríamos decir que tanto Cristo como Pablo comparten el evangelio. Ahora estábamos haciendo algunas anotaciones. Entonces Pablo recibió de Cristo el evangelio. Y ahora Pablo nos va a resumir las buenas noticias, porque ustedes ya saben que la palabra evangelio ya sabemos que el evangelio viene de ev, que significa bueno, y angelos, en griego, que significa anuncio o mensaje. O como lo dicen por ahí, las buenas nuevas. Las buenas noticias. El buen mensaje. ¿Cuál es el buen mensaje? El evangelio. Y entonces, ¿cuál es el buen mensaje? ¿Cuál es la buena nueva, la buena noticia? Bueno, ahí está resumido en versículo 3. Tiene dos componentes el mensaje del evangelio. Número 1. ¿Cuál es? ¿Qué es el mensaje del evangelio en primer lugar? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y número 2, el segundo componente del mensaje del evangelio. Y que fue sepultado. Muy bien. Y Cristo resucitó, o mejor dicho, porque el texto griego está en voz pasiva, fue resucitado conforme a las Escrituras, al tercer día, ¿verdad? Al tercer día, ahí te hice aquí un rayadero. Cristo fue resucitado al tercer día, según las Escrituras. Una vez
Una vez me habló una persona y me dijo, soy el hermano X. Pastor Luis, sí. Pastor de la iglesia, sí, yo soy. Yo soy el hermano X, hermano. Dice que yo tengo un ministerio de evangelización y darle de comida a los homeless abajo del puente de Stockton y de otros lados. Y queremos ganar a Tracy para Cristo. ¿Amén, hermano? Amén, le dije amén. Ok, entonces hay que hacer una campaña, hay que unir todos los pastores, pero nunca vamos a ganar a Tracy si no nos unimos todas las iglesias y órale, le damos con todo al diablo. No, suena muy bien. Sí, por eso estoy congregando a los pastores para decirles que queremos ganar a Tracy para Cristo con un evento este verano y todo. Hay que predicarle el evangelio a la gente para que se convierta. Qué bonito, hermano, qué bueno, le dije. Me dijo, pero pues primero los pastores tienen que tener unidad, porque Cristo oró por la unidad. Ustedes ya conocen todo eso de Juan 17. ¿Cómo vamos a ganar el mundo si no estamos unidos? Usted sabe, eso dice la palabra. Sí, hermano, lo dice, muy bien. Entonces le dije, oye, hermano, él no era pastor, solamente era un hermano evangelista o que tenía un ministerio así. Entonces le dije, hermano, nada más que tengo una pregunta, le dije. ¿Cómo vamos a ganar Tracy para Cristo predicando el evangelio si primero los pastores no nos sentamos y clarificamos qué es el mensaje del evangelio? Porque si unos creen que algo es el evangelio y otros creen que el evangelio es otra cosa y tienen contradicción, ¿cómo vamos a estar unidos si no predicamos el mismo mensaje? ¿Cómo? Explíqueme usted. Entonces, antes de ganar a cualquier lugar para Cristo, es importante que los pastores nos sentemos y hablemos del evangelio para ver si estamos predicando el verdadero evangelio, el mismo mensaje. Si no, yo no voy a ir a ningún lugar con nadie donde antes yo no sepa qué es lo que va a predicar y que él llame el evangelio. Yo no quiero perder mi tiempo, ni mucho menos quiero ser parte de la predicación de un mensaje errático. Así que lo primero que debe de hacer es vaya con su pastor y dígale a su pastor que nos sentemos juntos y hablemos del evangelio y entonces ya podremos hablar en futuras conversaciones acerca de eventos evangelísticos. Sí, pastor, gracias. Sí, cómo no, tiene razón. Yo le aviso, voy a hablar con mi pastor. De hecho, yo ya hablé con él, me dijo. Yo le pedí permiso a él para hablar con usted. Ah, bueno, muy bien. Pues entonces ve y dile lo que te dije. El día que quiera él, nos sentamos a platicar y me dijo él, pues voy a hablar con él. Él no lo conoce a usted, pero le voy a decir lo que usted me dijo. Y yo le dije, él sí me conoce. Él sí me conoce. Le dije, hemos hablado 2 veces. Por teléfono una vez, lo invité a hacer eso, a sentarnos y platicar. No quiso. La segunda vez me lo encontré en el Barnes & Noble. Andaba buscando un libro cristiano que no encontraba, que necesitaba para una clase. Y yo le dije, yo lo tengo, pastor. Yo se lo presto, se lo regalo. Yo, conmigo no hay problema. Y él me dijo, sí, yo le aviso. Y nunca me avisó. No sé por qué tu pastor me dijo que no me conoce. Es un mentiroso tu pastor, le dije. Es un mentiroso tu pastor. Que sí me conoce, mira, se llama así y él me conoce y nos vimos ahí. Si se le olvidó, él se lo recuerda, si le dio amnesia. Le dije, no te creas, perdóname por hablarte así de tu pastor, le dije. Pero la verdad es que sí me conoce. Ve y dile lo que te dije y que nos sentemos y hablemos y entonces ya después de eso vemos de los planes. ¿Qué creen que pasó? Nunca te habló. Espérenme, creo que me acaba de entrar un mensaje. A lo mejor es él que me está hablando. Oh, no era. Ya van como 5 años, todavía estoy esperando. Yo sé que la forma en que lo acabo de decir suena grosero, suena rudo. No fui tan rudo, pero sí fue sincero. Hermanos, ¿cómo vamos a predicar juntos si no nos ponemos de acuerdo en el mensaje esencial de la Biblia? Ahora, acabamos nosotros de ver lo que la Biblia dice que es el mensaje del Evangelio. Entonces, si volvemos a las notas, entonces recordaremos que según Pablo y según Cristo, las buenas noticias son que Cristo murió por nuestros pecados y luego también que resucitó conforme a las Escrituras. ¿Les testifico de algo, hermanos? Yo he escuchado a muchos pastores buenos
buenos pastores, amigos míos incluso, que dicen que van a predicar el evangelio y no mencionan ni hablan nada de la resurrección de Cristo. ¿Qué pasó? ¿En dónde estuvo el fallo? Yo trabajé en una iglesia por unos años donde habíamos varios pastores. Y uno de los pastores y yo compartíamos la misma oficina. Y un día hablamos, él era el pastor de alabanza. Él había estudiado en una universidad cristiana prestigiosa en este país y tenía una especialidad y todo. Y tenía muchos años de ser pastor ya en varias iglesias y en esta también, donde yo trabajaba también. Coincidimos. Y un día estábamos hablando de algún tema del evangelio y él voltea y me dice, Luis, yo no sé por qué la resurrección de Cristo es importante. No sé por qué tenemos que hablar de eso. No sé, ¿para qué resucitó Cristo? Y yo oí eso y dije, ¿perdón? No, explícame, me dijo, la verdad yo no veo por qué tenemos que estar hablando de eso. O sea, está bien, pues es el poder de Dios, y, pues, pero ¿por qué? Le dije, mira, para empezar, para cumplir las escrituras. Para empezar, Cristo resucitó conforme a las... ¿Tú crees que Pablo le faltaba meterle algo? Ay, ¿qué le pongo? ¿Qué le agrego? Como que queda muy cortito. Ah, que voy conforme a la escritura. ¿Tú crees que lo puso así accidentalmente o lo puso intencionalmente? ¿No lo puso con algún propósito? Entonces, como pueden ver, hay mucha confusión en cuanto al tema del evangelio. Al menos yo no los he escuchado a ustedes predicar el evangelio. Si les cae el saco, perdónenme, no es mi intención, yo no supe, ¿verdad? Pero yo también he predicado un mal evangelio por algunos años en mi ministerio porque no me había tomado el cuidado de estudiar con más profundidad este tema. Mejor seguimos viendo lo que la Biblia diga. Ahora observen. Entonces, según Pablo, este es el tema del evangelio, ¿ok? Entonces, resumiendo, ¿qué es el evangelio? El evangelio es la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Solo para dejar claro, quiero compartirles un versículo que está en Romanos capítulo 4, versículo 25. ¿Puede leer en voz alta uno de ustedes, por favor? Que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Según ese versículo que acabamos de leer, ¿para qué resucitó Cristo? Para nuestra justificación. Entonces, hay algo que debe de quedar claro, hermanos. No era suficiente que Cristo muriera por nuestros pecados o por nuestras transgresiones, como dice Romanos. También era necesario que resucitara de entre los muertos para nuestra justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe. ¿La fe en qué? En que Cristo murió, pero también en que Cristo resucitó. ¿Está claro? Les enseño otro pasaje importante. Aquí mismo en Romanos, siguiente capítulo, acuérdense, este es el último versículo del capítulo 4 y empieza el capítulo 5, el versículo que acabo de citar. Dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vean el 8, lo conocen de memoria. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Ahí está la mitad de las buenas nuevas. Entonces, ¿qué dice aquí? A ver, ¿qué dice? ¿Qué leen? Mucho más, ¿verdad? Dice, si la muerte de Cristo paga nuestros pecados, paga nuestras deudas, mucho más, dice, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, fíjense, aquí el 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué dice aquí? Mucho más,
habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su muerte. ¿Eso dice el texto? Por su vida. Por su vida. Creo que no compartí la pantalla. Yo lo estaba leyendo sin compartirla. Se las comparto. Estoy en Romanos 5:10. Dice, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué quiere decir la frase por su vida aquí? Resurrección. Por su resurrección. Por su vida resucitada. Exactamente, está aludiendo, la muerte de Cristo es importante, muy importante, te reconcilió con Dios. Y dice, pues si la muerte de Cristo es importante, su resurrección, mucho más. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque la muerte de Cristo resuelve tu deuda de pecados, pero la resurrección de Cristo resuelve tu justicia. Son dos cosas diferentes, hermanos. Ahora, quiero explicar con un poco de más detalle para que vean la perspectiva desde un ángulo diferente. Dios nos pide a nosotros no pecar, cosas que no debemos hacer, algo negativo. Pero además, Dios pide de nosotros obediencia, o lo voy a poner de otra manera, porque también no pecar sería obedecer a Dios. Dios pide justicia, hacer, o sea, Dios pide que hagamos todo bien. Esto es lo que no debemos hacer. Esto es lo que sí debemos hacer. Entonces, haz de cuenta que aquí, estos mandamientos positivos, mandamientos negativos. Entonces, hagan de cuenta que esta es una línea. Y aquí está el 0. Aquí está el 0. Cada vez que tú haces algo que Dios prohibió, deuda, deuda, deuda. Aumenta tu deuda, estás quebrantando. Por eso hay pasajes de la Biblia que dicen, perdónanos nuestras deudas. ¿Por qué? Porque haces cosas malas. Lo que no debías hacer, hiciste. Cuando tú haces cosas buenas, es crédito. 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 Esto es crédito, esto es deuda en términos financieros. ¿Me están siguiendo, hermanos? Sí. Ok, Sí. Entonces, sigo compartiendo. Entonces, con su muerte, Cristo cancela tu deuda y con su vida perfecta y su resurrección, Cristo consigue justicia. Aquí hay perdón. Aquí hay justificación. Justicia, justificación. Con este acto de su muerte, lo que hiciste mal queda perdonado. Y con su vida perfecta, el Señor Jesucristo cumplió todos los mandamientos de Dios y resucita. Aquí tu deuda es cancelada y aquí se te acredita en tu cuenta toda la obra de Cristo perfecta, toda la justicia de Cristo. Esto es lo que llamamos la doble imputación. A Cristo se le imputa nuestro pecado y a nosotros se nos imputa la justicia de Cristo. Entonces, Cristo no solo murió para perdón de tus pecados. Este es el evangelio que predicamos, que Cristo murió por nuestros pecados, sino que también resucitó para nuestra justificación. Por eso en Romanos 5, en Romanos 4, el verbo logizomai, que se traduce en Reina Valera, le cuenta por justicia, le cuenta por justicia. Es un verbo de contabilidad en el idioma griego y está hablando de acreditarle a alguien a la cuenta. Cuando se hacían inventarios,
La gente salía y contabilizaba lo que existía y se decía, hay en stock, hay en reservas, en la cuenta hay este recuento. Se usaba ese verbo logizomai en griego. Y entonces él dice, le es contada por justicia. Bueno, todos los méritos de Cristo, en la cruz, en la muerte, Cristo se lleva nuestras culpas. Y en su vida y su resurrección se nos acreditan sus virtudes, sus méritos. Una doble transacción. Ahora ya entendiste por qué es tan importante la vida perfecta de Cristo y su resurrección. ¿Quedó claro, hermanos? Pero si no es claro para ti, ¿cómo va a ser claro para tus oyentes? Para tu iglesia. Entonces te vas a parar y vas a predicar cualquier cosa y luego vas a tener el descaro de decir, he predicado el evangelio. Pues así de grande es la misericordia de Dios, que a pesar de lo que hemos hecho, no nos partió un rayo, sino que nos perdonó y nos tiene paciencia hasta que vamos agarrando la onda y vamos enderezando el mensaje. Ahora entonces, Gustavo, ¿quieres opinar algo? Sí, que la salvación no está efectuada hasta que Jesucristo resucita. O sea, su muerte es la primera parte, pero los discípulos no son salvos técnicamente hablando, legalmente hablando, hasta que Cristo se levanta de los muertos. Y eso es lo que acabamos dice, de leer. Tienes toda la razón. El texto dice, seremos salvos por su vida. No dice solo por su muerte, sino dice, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más, Romanos 5:10, seremos salvos por su vida. La salvación no está completa sin la resurrección de Cristo. Gracias, muy buena observación. Ahora, quiero que vayan y agarren el papel que ustedes escribieron y comparen lo que escribieron con lo que acaban de leer en 1 Corintios 15, 3 y 4. A ver, quiero ver esos rostros. Mejor pongan en silencio su micrófono, ¿verdad? Entonces, comparen 1 Corintios 15, 3 y 4, lo que la Biblia dice, que es el Evangelio, con lo que tú escribiste. Y ahora, no me digas lo que escribiste, no me digas. Si tú escribiste lo mismo, una estrellita en la frente para ti. Te felicito. Y si escribiste otra cosa, ánimo, brother. Ánimo. Entonces, ya hemos repasado lo que significa el Evangelio. Ahora repasemos los alcances del Evangelio. ¿Para qué murió Cristo y para qué resucitó? Ya dijimos, para salvar a los perdidos y para santificar a los salvados o a los salvos. Ahora me pregunto, ¿solo para eso? ¿Solo para eso? ¿O hay alcances todavía más extensos de la muerte y de la resurrección de Cristo? Y solo a modo de ejemplo, porque no hay tiempo, les voy a enseñar el resultado de un estudio que yo hice una vez. ¿Qué dice el Nuevo Testamento que produce Dios por medio del Evangelio de Cristo, por medio de su muerte y de su resurrección? Entonces, no solo descubrí para qué murió Cristo, sus alcances de su muerte, pero también para qué resucitó Cristo. Y descubrí ciertos hallazgos de los alcances de su resurrección. Entre más claro sea el mensaje del Evangelio para ti y más claros sus alcances, más eficaz eres en la predicación del Evangelio y más motivado para hacerlo. ¿Quieres ver más salvación en tu ministerio? ¿Quieres ver más santificación en tu iglesia? Entonces, ya sabes lo que puedes hacer. ¿Quieres hacer un mejor ministerio? Estudia el tema del Evangelio. Conságrate a ser un estudiante del tema del Evangelio el resto de tu vida.